extraño y peregrino, hoy y siempre. Eres cansada vida, la del que huye del vulnerable vida y sigue escondidas en la amor diario, los pocos amigos que tengo así. Que no le limpia el pecho de los soberbios grandes del Estado, ni del dorado lecho se arriba, fabricado de sabio modo, en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. Que presta mi contento si soy del mar de señalar, que si gusta este viento, hazlo desalentado, con ansias vivas, por portar. Oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi en la vida, a vuestro alto reposo. Huyo de aqueste mar tempestuoso. No rompí el sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el feo, vanamente severo, y aquí en la sangre de sal, lo diré. Despiértenme las aves con su cantar sabroso, no aprendido. No los cuidados graves de que siempre he seguido, el que al ajeno arbitrio está tenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que de cualquiera, a solas, sin testigos, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recreo. Demonio de bandera, por mi mano plantado y suelto, y con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra esperanza todo tiempo. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa a una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Luego sosegado, El paso entre los árboles El torcidos, suelo de pasada de verdura vistiendo. con diversas flores va esparciendo. Ténganse su tesoro los que de un flaco leño se confían. No es mío el lloro de los que desconfían cuando el cierto del hambre o porfía. y mientras, miserablemente, se están los otros arrasando, por sed insaciable del no durable mal. Tendido yo a la sombra, esté la calma. Deja tu albergue oculto tu silencio, que en el margen frío de este sagrado río y en este valle solitario, inculto, te aguarda el pecho mío. Entra en mi pecho y te diré medroso lo que a ninguno digo, de que es amor testigo, y aún aquí revelarlo apenas oso. Ven, oh silencio fiel, y escucha atento. Tú solo y mi callado pensamiento. Sabrás, mas no querría me viese blando techo, que aneco en algún tronco hueco comunicase la palabra mía, o que en el agua fría el betis escondido me escuchase. Sabrás que el cielo ordena que con alegre pena en dulces llamas el amor me arrastra, y que en su fuego el corazón deshecho de sus tormentos viva se estrecho. Al incendio suave de un soberano ardor estoy rendido, que mi remedio pido, ni quien me le ha de dar mis penas sabe, porque a su casto oído no se atreve mi lengua, en fin. No aguardo otro mejor consuelo, sino saber que un cielo es el incendio en que padezco y ardo, y que el honor de tan ilustre empleo es premio suficiente a mi deseo. Si extremos semejantes de maravilla, oh silencio amigo, no entiendas, no, que sigo el vano razonar de los amantes. No extraño que te espantes, pretendo sí que mis
verdades crees. Mi gozo es el tormento, el fuego mi sustento, y desde se alimentan mis ideas. Con tal regalo, corazón inflado, la causa bella y pena, y ya. Silencio. No te niego que osado alguna vez tentar quisiera que ya mi salga oyera cuánto me abraza de su vista el fuego y mi verdad creyera. Ando en la pura luz de la día, de la noche ardiendo. Nuevo ardor me enciendo cuando su sombra el sol desvía y todos los objetos igualmente son a mis ojos una llama ardiente. Más suyo que lo entienda, justo regalo. Si ha de ser preciso, le dé mi lengua aviso y mi atrevida voz al fin me ofenda. Oh, alegre paraíso. No quiera el cielo que la luz que calma de su verdad serena turbe una breve pena, aunque mil siglos la padezca el alma. Dile silencio tú con señas mudas, lo que ha ignorado siempre, y tú no dudas. Mas a mí no se lo digas, que es forzoso decirlo en mi presencia.
tener. Si tuviera dinero, no fuera, ¿verdad? Punto que una cueva en la montaña guardó, pudo cobrar las dos Castillas, del Betis y el Genil, las dos orillas, los herederos de tan grande hazaña. A Navarra te dio justicia y maña, y un casamiento en Aragón. Las sillas con que a Sicilia y Nápoles humillas, y a quien Milán espléndida acompaña. Muerte infeliz en Portugal arbola tus castillos. Colón pasó los lodos al ignorado cerco de esta bola. Y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Aceptó por celestial acuerdo hacer fiesta del glorioso mártir San Lorenzo español. Comenzóse una reñida batalla, aunque poco tardó en generarse la victoria por parte del rey Felipe. Dios peleó por la causa de España. Felipe II entendía que el principio tan ilustre de sus cosas le venía del favor e intercesiones de nuestro santo del cielo, y concibió el propósito de edificar un ilustrísimo templo al mártir español, con grande admiración de todos y notable contento de su majestad. Dentro de un año subió la fábrica 30 pies en alto. Como veía el enemigo nuestro que perdía tanto, Procuró por mil caminos estorbar su aumento, unas veces con tempestad. otras indignando a los pueblos y haciéndoles inconveniente que aquí se gastaban los tesoros de estos reinos. Otras procurando que el rey mudase de propósito. Pero este año presente del 77 le acometió por caminos extraños un motivo de la mayor y mejor gente de los oficiales de esta obra. Sucedió que por cierto delito de no mucha monta, el alcalde mayor de la villa de Escollán Que lo nombra el prior del convento. mandó prender a unos vizcaínos canteros no con ánimo de afrenta, sino de atemorizarlos. Hizo traer unos gorritos en que llevarlos a rodar. Corrióse la voz de unos a otros. Amotináronse. A la mañana ya se habían postulado todos, y sin quedar ninguno en la cantera, vinieron todos aquí al sitio, con una tambor y una bebé. Tocaron muy reciamente la campanilla con que llamaban la obra. En un momento cesaron de trabajar, se juntaron con las armas que hallaron. Y vinieron en forma de escuadrón a matar al alcalde mayor, a quebrantar la cárcel y a sacar a los presos. El alcalde mayor se puso en todo y el prior, viendo la gente tan polémica, mandó sacar a los presos. Con esto se les enfrió y mitigó el fuego, y dejaron las armas muy contentas. Cuando ya se les pasó el ímpetu, echaron de ver el mal recado que habían hecho. Aunque parecía un negocio de poca importancia, pudiera resultar tan real. Estaban en estos reinos los ánimos muy alterados por la acabada de guerra hubo entonces se introducía, y pensaban muchos que si esta gente acabara el hecho y diera muerte a la justicia en esta línea de Escoria, se les añadiera mucha gente popular y pudiera crecer súbitamente alguna forma. Vino de aquí a pocos días su majestad, Fray Antonio de Villar. Al que alzó la bandera, al que cañó la campana y algún otro, los echaron a galeras. Castigo bien merecido. La Pascua del Espíritu Santo fue muy celebrada y organizada por los actos que allí se hicieron. El día primero recibió el capelo el cardenal
si en vos cabe dolor de mi cuidado, y poco a poco el paso deteniendo, si no puede ser más, siquiera un hoja. ¿Cómo es tan largo mi dolor tan fuerte, Luis? Si hablo y digo el mal que siento, ¿qué disculpa tendrá mi alegría? Si callo, ¿quién podrá excusar mi muerte? Mas cómo sin hablarte podrá verte mi vista y mi semblante macilento. Voz tiene el silencio sentimiento, mucho dicen las lágrimas de Dios. ¿Quién entiende la llama, quien la entiende? Y en la causa entiende los enojos. Y quien manda silencio, los entiende. Suspiro. Del dolor pudos despojo, también la boca para razonar a tiempo. Con llanto y sin hablar los ojos. Tras la bermeja aurora, el sol dorado por
vistióse de colorado, color de sangrienta muerte. Fin que espera su suerte, que así está pronosticado. Ojalá fuera llegado que traiciones nunca oídas por rival privó de vidas a un príncipe, reina y rey, con hechizos en que ley fueran jamás consentidas. Esto de querer privar el duque con nuestro rey y tener tan poca ley nos da mucho que pensar. Mas dicen que de hechizar ya debe estar cansado. Para esto se ha ausentado y pensando en cumplir, ha dado más en decir después que está enterrado. El que por largas edades toda bolsa dejó enferma, hase retirado a Lerna por no oír decir verdades, deja hechas las maldades que no ha de tapar su hijo, y en estando en lugar fijo, se vistió de colorado para gozar lo que ha hurtado a sombra del crucifijo. Ya que de ti parece buen camino, que el sol es corta, oscura estrella, mi pensamiento y mi ansia verdadera y íntima te ofrece la aventura. Ausente de ti estoy, y el desvarío de mi amor hace que piense que no es viejo, pues contigo persevera el goce del amor que contigo. Pienso en tengo ante mi vista otras que hago contigo dulces labios para lograr mejor mi piel conquista, otras que para hablarte hay embarazos, otras que de tu amor soy el cronista, y otras que gozo el sol de mis labios. Mentiroso de Madrid, decidme, ¿Quién mató al conde? ¿Qué te podrá suceder en esta gloria que tocas? Iras y venganzas locas, pues eso querrás ser. Cuando por este querer pierdas la vida se te alargará contigo, pues morir por no sacar, aunque lo tengan por malo, será gloria esclarecida. Muda soledad. Un triste viene buscando su centro. Si cobarde a la esperanza, esforzado al sentimiento. Prisionero soy, amor. Dicha cosa, mas pienso que en mí labraron sus iras un mal imitado género. La llama que me aflige no fuera mortal el fuego, si abriendo camino al loco fuera luz, lo que es incendio. ¿Pero qué es esto? ¿Te sales? Despacio, penas. ¿Qué es esto? Amar solo por amar. Es el origen más cierto que el nombre califica, al más bien nativo efecto. que en vuestras sombras tropiezan las luces del pensamiento. La misma razón pregona. ¿Qué es mejor de dos extremos? ¿Querer yo por albedrío o gozar por privilegio? ¿Ese que goza es más digno que el que llora? No, por cierto. Antes de afrenta su llanto, sirve al que merece menos. Mentidero de Madrid, Decidme, ¿quién mató al conde?
Todo este mundo es prisiones, todo es cárcel y penal. Los dineros están presos, en la bolsa está. La Cuba es cárcel del vino, la Norte es cárcel del mar, la cáscara de la fruta y la espina de la rosada. Las cercas y las murallas cárcel son de la ciudad. El cuerpo es cárcel del alma y de la tierra la paz. Del mar es cárcel de la vida y del orden en que están son un cielo de otro cielo, una cárcel de cristal. El aire es cárcel del fuego y el fuego el pedernal. Por eso está el oro en la mina, por eso el diamante en el metal. En la hermosura y el aire, por eso está la libertad. Ya está guardado en la cena tu querido escarabajo, que unos alfileres vivos me vendieron sin pensar, entrándome en la bayuca, llegándome a remojar cierta pendencia mosquito que se ahogó en vino y en pan, al trago 69, que apenas dije allá va, me trajeron en volandas por medio de la ciudad. Al momento me embolsaron para más seguridad en el calabozo fuerte donde los godos están. Hallé dentro a Cardeñoso, hombre de buena verdad, manco de tocar las cuerdas donde no quiso cantar. Lobezno está en la capilla. Dicen que le colgarán sin ser día de su santo, que es muy bellaca señal. Sobre cobrar la patente nos venimos a encontrar yo y Pelotudo el de Burgos. Acabóse la amistad. Hizo en mi cabeza tactos. Un jarro que fue orinarilló con medio cuchillo, le trinché medio quijano. Supiéronlo los señores, que se lo dijo el guardián, gran saludador de culpas, un fuelle de Satanás. Y otra mañana, a las 11, víspera de San Millán, con chilladores delante y emparamiento detrás, a espaldas cuentas me dieron el usado centenar, que sobre los recibidos son 800 y más. Envíanme por 10 años. Sabe Dios quién nos verá. A quedándola de palos, agravie toda la mar. Para batidor del agua dicen que me llevarán, y a ser de tantas sardinas, sacudidor y bacán. Si tienes honradamente, si me tienes voluntad, por 2 ocasiones esta, en lo que puedes mostrar, contribúyeme con algo, pues es mi necesidad tal que tomo del verdugo los jugones que me dan. A la fama del cercado, a la Chirinos, Guzmán, a la Zoya y a la Rocha, a la Luisa y la Cerdán, a mamá y a Caíta el Viejo, que en la guardia vuestra están, y a toda la burllada mis encomiendas darás. recibí en letra los cientos. ¿Qué recibiste allá? De contar que seguían uno al otro a la sentada. Por matar la sed, te has muerto. Más valiera escarramar por no pasar estos trapos, dejar otros de pasar. Si por un chico tan solo 100 el verdugo te da, que el dar 100 por uno parecido a Dios será. Si tantos verdugos cazas, sin duda que te querrán las damas por verdugado, y las hijas por cristiano. Por buen supuesto te tienen, pues te envían a abogar. Ropa y plaza tienes cierta, y a subir empezarás. Quejaste de ser forzado. No pudiera decir más Lucrecia del rey Tarquino que tú
que te contribuya. Mira que tienes lectura tal, que si no te doy consejos yo no tengo que te dar. De las cosas que me escribes, he sentido algún pesar, que le tengo a Pardeñoso entrañable voluntad. Miren qué huevos le daba el asistente a tragar para que cantara tiples, sino agua, puebla y tendal. Perdone Dios a Lorenzo por su infinita bondad, que ha dejado sin amparo y muchacha a la Luján. Después que supo la nueva, nadie la ha visto pecar en público, que de pena va de zaguán en zaguán. Segunda orden ya clarísima ha salido, para que al mismo tiempo se prenda como consultado en España. Lo que se pretende es que sigan en maneras, donde hay gran falta de actores y releos. Señor, siendo tan pobres como son los reinos y repúblicas de Francia, Génova, Venecia, Florencia, Holanda e Inglaterra, se han hecho ricas después de que se dio permisión a que los vasallos de vuestra majestad consumiesen sus mercaderías en España contra toda razón de estar, como la Real Hacienda se redujo a comprar más barato de vasallos ajenos con los tributos que les dan los propios, el provecho que les dio a los extraños se lo quitó a los suyos. Como las fuerzas con que ayudan los vasallos a la Real Hacienda son los brutos, necesitan que se les retornen, dándoles como las fuerzas con que ayudan los vasallos a la Real Hacienda son los brutos, necesitan que se los retornen, dándoles en qué trabajar. Si se les quita el medio en que han de trabajar, les quitan las fuerzas del poder tributar. Haber consentido que los vasallos de vuestra majestad consuman en España y en las Indias mercaderías extranjeras con el engañoso cebo de ser más baratas que las que se fabricaban en España, ha salido a todos tan caro, porque no teniendo en qué ganar los unos, no pudieron dar a los otros, por no ser de intento y no hacer discreciones ni formar papelera. Con el canche al diablo no me detengo a probar el engaño y malicia del bien parecer de las mercaderías extranjeras y la tiranía y engaño con que se venden en España. El emperador Vespasiano, dándole un ingeniero un artificio con que pudiese
grandes columnas San Antonio a poca costa, después de agradecerlo, dijo: déjame gastar con qué coma este pueblo menudo, porque si tienen que hacer, lo retornan con ventaja en naturales tributos. Naciones que no son vasallos, al que más ha podido ha quitado la industria de manos de los españoles, introduciéndolos en la ociosidad. Con esto le han hecho a España más poderosa guerra que con ejércitos, dejando a los españoles como peces con poca agua, tentando paredes, ciegos en el conocimiento de la causa de su daño. Es infelicísimo el comercio que España le ha quedado con las Indias, porque ¿de qué sirve el traer tantos millones en mercaderías y plata y oro si vienen verdura y trueco de haciendas de fuera del reino, que han servido de la flota y galeones como de arcaducos cuando conducen la plata, y solo les queda la humedad de por aquí pasó? Esta viga tienen sobre los ojos los vasallos, que los abruma sin que los sientan por daño, quedando embelesados por el comercio extranjero. Pasando del mar, el engañoso toro, volviendo a la cerviz, el pie besaba de la llorosa ninfa, que miraba, perdido de las ropas se dejó. Entre las aguas las hebras de oro, ondas al fresco viento levantaba, a quien con los suspiros ayudaba, del mal guardado virginal tesoro. Cayeron, se ve a Europa de las faldas las rosas al decirle al toro amores. Y ella, con el dolor de sus guirnaldas, dice que lleva el rostro de colores, en perlas convirtió sus esmeraldas y dijo: ay, triste, yo perdí las flores. En lo que más ahora se habla en Madrid es en las leyes que se han puesto a comedias y comediantes. En primer lugar, que no se pueden representar la inventiva propia de los que las hacen, sino de historias o de vidas de santos. Que farsante y farsanta puedan subir al tatamo con vestidos de oro. Que no pueda representar soltera, viuda ni doncella, sino que todas sean casadas. Que no se puedan representar comedias nuevas nunca vistas, sino de 8 a 8 días. Que los señores no puedan visitar comediante ninguna arriba de 2 veces. Que no se pueden hacer particulares en casa de nadie si no es con licencia firmada del señor presidente de Castilla. Y que los representantes no puedan recibir en sus compañías otras actoras que aquellas que tengan acreditadas honestidad y buen proceder. Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones solo del maravilloso muere, y donde más activa declara, el que no da ni palo a la corriente, ni el nombre de la monarquía, ni su vida no queda perdido. El ánimo plebeyo y abatido erija en sus intentos temerosos. Primero está el suspenso que cae. El corazón entero y generoso al caso adverso, inclinará la frente antes que la rodilla de todos. Más triunfo, más corona de la prudente que supo retirarse la fortuna, y al que esperó hospital en la pared. Esta invasión terrible e importuna de sucesos adversos nos espera desde el primer suyo de la luna. Es nuestra vida, más timbre de día, apenas sale el sol cuando
saltas el vacío cayendo. Y nosotros, la cortina, que nuestro engaño móvil escribimos, temamos al Señor que nos envía a la sequía real de la altura y la lluvia prepara para la tierra. Demos la tierra siempre dura la sala del cielo, y a ganado y la vid y el fruto no madura. ¿Piensas acaso tú que fue criado el valor para salir a la guerra, para soltar el cielo a los amados, para venir el hombre en la tierra o el cerdo como el sol siempre camina? Y ha sido el cielo. Esta es nuestra porción de ruina. A mayores acciones se llamar, y más buenos objetos se terminan. Quiero hablar, seguir a quien me ama, y callar, pasar entre la gente, que no aspiro de nombres ni de fama. Al ser retirado de quien tiene que matizar las torres de tiempo del cambio de la puro cielo. La virtud es más barata. Ella, consigo misma, ruega a Dios. Nada no espera eternidades. Un libro y un amigo. Un tiempo breve que no perturbe las letras pesadas. No pida a Dios que siga los valores que vuelan nuestros brazos nacimientos de la virtud infames histriones, esos segundos trágicos violentos adaptados al mundo, cuyos entrañas son infaustos y oscuros momentos. Renuncia a mí, huye de aquí, de cuando siga rompí los lazos. Ven, y sabrás que grande fin mi espíritu, antes que el tiempo fuera de nuestros brazos. Se ve en su vocación y estado, lo cual amonestó a los esclavos para que no estuvieran solícitos de que les diesen carta de oro, sino que permanecieran esclavos sirviendo a Dios en su estado natural, sin buscar otro. Tampoco busque la libertad la casada, sino permanezca en la sujeción de su marido y entienda que el matrimonio es estado de tribulación. Mas en la mujer es también estado de obediencia. No es remedio de una matrona honesta descasarse, sino descrédito. Aunque el marido tenga áspera la condición, no ha de apurar su paciencia la buena casada. Aunque todas las mujeres nobles es de creer que son honestas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que hagan bien si las incitáis a algo? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviana lo que hizo la diligencia. Parecer quiere de nuevo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata, y si os admite un día, pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre palo y buen pena que vuestro gusto refiere, bien se hay para que no os quiera. Y quejaos sobre la paz. Dan vuestras amantes alas a sus libertades. Y después de hacer las malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrobada o el que ruega que caiga? ¿O quién es más de culpar, aunque cualquiera mala? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que no os disgustáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Otro. Hay en estos reinos más número de lo que se puede creer, de hombres, mujeres, niños y niñas, que viven como gentiles. Hay en pecados en especial de sensualidad. Estando los más avancebados, también juegan juntándose para este efecto en partes secas. No gastando casi en nada, juntan mucho dinero. Casi y aún sin casi, son homicidas impropios. Los pudieran conservar sus vidas por más tiempo, dejando que andar desnudos, pudiendo andar caminados. Y el de suerte que andar muy deshonestos, casi en vuelo. Es cosa de gran vergüenza verlos entre las mujeres principales, en las iglesias y en otras partes. Que se han quejado muchas. Se hacen que hagas fingidas, comen cosas para andar descoloridos, y muchos se han salido, y a sus hijos se las están haciendo. Les muerden los pies humanos y aún los quieran, para que usen del oficio que han tenido. Hacen los que se fingen ser pobres, no siendo muchos hurtos. Ha habido pareceres de que es bien se disimule que todos los mentirantes verdaderos o fingidos valen por estos hechos, pues andan en ellos muchos ricos y no fáciles. Y respondo que es doctrina de Santo Tomás, que te anda ocioso teniendo necesidad de ganar la vida, pudiendo trabajar, venga, por el peligro en que se puede evitar. Mas los hombres a quien Dios dio de comer dan la hacienda, aunque anden ociosos, que mejor sería no lo admitiesen estos ricos, como los ambiciosos, no contravienen este defecto. Quien dice que la pobreza no es belleza, no aprecia mucho el título de honrado, y sabe a lo que un hombre está obligado, que no pensó jamás hacer bajar. Sepultura de buenos es pobreza, y ocasión de hacerlo no pensado, mal en que muchas veces se ha negado el valor, la verdad y la nobleza. En un pobre no luce entendimiento, ni se le echa de ver cosa que haga, es odioso a los ojos de la gente. La pobreza de espíritu es contenta, la del cuerpo y alma está, y solo el que la pasa, ese la siente. Católica majestad, ¿a qué venís? ¿Cómo? ¿A dónde? La verdad, privado conde, si hay en quien priva verdad. A ver la mejor ciudad del mundo, por 1000 razones. No. Ni a ver sus escuadrones y sus fiestas. Pues ¿a qué? Yo por ambos lo diré, a 72 millones. Y aunque del tiempo que vino a ilustrar estas regiones, Filipo, hay muchas versiones. Yo a los 70 me inclino. A título de privado, sin más batallas en Francia, se asegura tu arrogancia un hábito perfumado. Por ventura, en tu opinión, la privanza es privación que el hábito presupone.
de doña Manuela Montal, monja de Santa Clara, con 14 años de alto, hija de tal en los de la Inquisición, sacó la voluntad de una alta y una varón, las la con gran escándalo de la corte, y juntamente con 70.000 reales que le doy yo en nombre de mi escuela, para que se lo redujese a plata, y otras partidas que hacen 14.000 ducados. Visto el proceso y autos de vayamos, que el amanzamiento se le propone, y según el estilo de forma nueva y el poder que en esta parte usamos, debemos condenar y condenamos al reo de privación de la manera, al amor, porque nadie se le atreva, a nuestros mismos cofres aplicamos, y porque yo, el reformador, comienzo a visitar el reino de la Mencia y al servicio de Dios suceso tenga la ninfa, por tenor de esta sentencia, dentro de mi coche y de mis brazos de paz. Entenderles que así todo esto. Yo untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas con morilla. Pero de los ingenios de Castilla, toco en puyas al modo de camino. Apenas hombre, sacerdote en vino, y aprendiz sin Cristo Cacardilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte, bufón divino. Porque tienes una espuma de lengua griega siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega. No escribas versos más, gordita mía, aunque esto de escribas se te pega por tener de salión la relativa. Hermanote, burla del Soler, de verso de Ariosto y García. Y la Biblia no comes en lava, pues nunca en la Biblia dices lee. También me borrarás la contigo un librillo que llaman de Navidad, con todo el novellaje que quita, y por segura que varás a qué. Yo sabe mi intención con Saisí, mas puestos en el árbol de oro, borran en su lugar el perdido. Y en 4 lenguas no me escribas, porque supuesto que escribes pobre, lo vendrán a entender 4 nación. Ni acabes de escribir la Jerusalén, basta ver a la puntada, su trabajo. ¡Oye! Yo no sé de dos, de I ni le, ni sé si eres Cervantes co ni Q. Solo digo que es Lope Apolo y
sin que sean suficientes los escarmientos y suplicios con que la Santa Inquisición ha castigado a gran número de sus iguales. Juan Acevedo, natural de Lisboa, murió quemado. Sebastián Duarte, natural de Montemayor, el Nuevo, murió quemado por muestras de dolor. Bien dispuesta madera en nueva raza, que un cadalso forma levantado. Admiración del pueblo desgranado por el húmedo suelo de la plaza. 50 mujercillas de la raza del que halló en el mar en punto agua. La jurisprudencia de un letrado, cuyo ejemplo confunde y amenaza. 2 torres, 6 blasfemos, la corona de un fraile mal abierta y peor casada, y otro 2 veces que él no menos quiere. 5 en estado, solo 1 en persona, encomendados justamente al fuego, fueron el auto de la fe en Granada. Tomé Cuaresma, cirujano, natural de Serpa en Portugal, murió quemado impenitente. En Zaragoza ha celebrado auto de fe la Santa Inquisición. Entre varios números de delincuentes salió al paso Pedro Arruego, señor de la Artosa, porque metió demonios en muchos lugares y endemonió a más de 1.600 personas. Lisboa, 2 de abril de 1582. A las infantas, mis hijas. Quisiera responder ahora a vuestras cartas, mas es tan tarde que lo dejaré para otro día. Solamente os diré que holgué mucho con ellas y que os tengo gran envidia por andar con mi hermana y por la ida a Aranjuez y a Ceja, que con lo que ha llovido debe estar muy bueno. Ayer fuimos mi sobrino y yo al auto y estuvimos en una ventana y lo oímos todo muy bien y diéronnos sendos papeles de los que salían a él, y el suyo os envío aquí para que veáis los que fueron. Hubo primero sermón, como suele, y estuvimos hasta que se acabaron las sentencias. Después nos fuimos, porque en la casa donde estábamos los había de sentenciar la justicia seglar a quemar a los que les relajaron los inquisidores. Fuimos a las 8 y volvimos a comer cerca de la 1. Y Dios os guarde como deseo. Vuestro buen Padre, Felipe II.
soldados destrechados las quemaron, salpicó el fuego al altar y local. El señor obispo los convocó al cacique. Con esto los villanos salieron contra ellos como malditos y excomulgados. Degollaron mucha parte de infantería y caballería. A 22 de mayo entraron en Barcelona. Rompieron las cárceles. Estas malas nuevas, ayudadas de las de Italia, hacen lastimosa ruina. También ha venido aviso de que el francés asoma por Navarra. Todo es confusión y consejos de Estado de guerra. 4 de junio de 1640. Comenzóse a batir la ciudad de Francia, aunque el rey, con su acostumbrada piedad, recomendaba que se tirasen las bombas. Los sitiados pusieron descubiertos sobre un lienzo de la muralla del Santísimo Sacramento. El rey dijo que no se tirase, y envió al rey que retirasen y ayudaran a su pueblo. El deseo de su majestad es ocupar la plaza sin destrozarla. Mi hermano, para el cual Santo Tomé, su confesor, le ha dicho que sobre su conciencia puede hacer, aunque perezcan tantos inocentes como hay veces. Lo más importante, que su ejército no se pierda, y con él la esperanza de cobrar a la Cataluña. Habíanse de escribir estos avisos por tinta. No. Y llevarse antes de referirse. Pues no contienen menos que el levantamiento del reino de Portugal, formando por él de Don Juan, que ellos llaman el cuarto duque de Alba. Miércoles de la Plaza del Santísimo, y en su majestad, acompañando a la procesión, se le puso delante un narrador y le dijo: ¡al rey todos le engañan! Esta monarquía se va acabando, y el que no lo remedia, arderá en los infiernos. El rey dijo que debía de ser loco, a lo que el hombre respondió que la locura era no creer. Continuó el rector a guardia. El viernes 9 de este sucedió una cosa lastimosa, y es que estando preso y que Bernardo de Girón, vecino de Vallecas, dando de tormento, murió de él, tras haber confesado y jurado piedades. De Valencia han avisado que allí degollaron a Íñigo de Velasco, un comediante de opinión, porque olvidado de la humildad de su oficio, galanteaba con el despejo que pudiera cualquier caballero. Ese rey tiene parte. Se acabó de decir a todos. El miércoles de ceniza ahorcaron a 2 jóvenes de sangre bien conocida por ladrones. Y una mozuela que era cómplice de ellos, por no tener edad, no los conoce. Nacieron a 200 azotes. Y debajo de la horca le
nuestros arder en púrpura y sus manos en diamantes y piedras diferentes, pues asco ellos son, tierra y gusanos.
convertir el cielo en el miedo. No me tienes que dar porque lo quiero, pues aunque lo que espero no esperar, lo mismo que te quiero, te quisiera. Miré los muros de la patria, si un día fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salí al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz altiva. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, un báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Al cabo de los años 1000, vuelven las aguas por dosuelo. Humildes se hacen